Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. Esta ocasión vamos a ver ejercicios de movimiento circular uniforme. En la descripción del video te voy a dejar el link donde explico la teoría. Aquí vamos a hacer la aplicación de dicha teoría. Y estos ejercicios van a ser ejercicios básicos. Deja en los comentarios si te gustaría que resolviéramos ejercicios de universidad, los ejercicios que ya son más complejos. Tengo la rapidez angular en sus tres presentaciones. La número 1 te sirve cuando solo te dan el desplazamiento angular y el tiempo. Solo te dan esos dos valores, ocupas la número 1. La número 2 la ocupas cuando te dan el tiempo y posición angular inicial y posición angular final. La resta de posición angular final menos posición angular inicial dan el desplazamiento angular. Y la número 3 la ocupas cuando además de tener posición angular final y posición angular inicial, te van a dar tiempo final y tiempo inicial. Entonces, dependiendo de los datos que te dé el problema, es la fórmula de rapidez angular que vas a ocupar. Posteriormente, vienen las fórmulas de frecuencia angular. Y bueno, sabemos que F minúscula es la frecuencia y la T mayúscula es el periodo. En algunos libros, estas dos fórmulas también les llaman rapidez angular. Posteriormente tenemos la fórmula de la velocidad tangencial, donde es igual al radio por la rapidez angular. Ya sabemos que la W es la rapidez angular, la R es el radio. Y esta se calcula en metros sobre segundo. Como lo viste anteriormente, la rapidez angular se calcula en radianes sobre segundo y la velocidad tangencial en metros sobre segundo. Eso es bien importante. Si tienes identificadas las unidades, te ayudará mucho a resolver ejercicios. Y finalmente vamos a ocupar la aceleración centrípeta, que es igual a radio por rapidez angular al cuadrado. Las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a representar con la A mayúscula y la letra C. Antes de comenzar con el ejercicio número 1, les recuerdo que además de resolver y únicamente sustituir en las fórmulas, vamos a analizar el tema. Analizando el enunciado, analizando las características del problema, es mucho mayor la comprensión. Y de eso se trata. Realmente muchas veces solo memorizamos y eso no nos está ayudando a comprender. Y ahí está la verdadera importancia de la física y de las matemáticas. Una brecha entre que sea muy aburrido y entre que sea demasiado interesante. Vamos a comenzar. Donde te recuerdo que hay que seguir un orden. Es importante el orden, por lo cual yo te recomiendo que primero identifiques los datos del ejercicio. Y entonces le voy a poner datos. El ejercicio número 1 dice: una rueda de tren lleva una rapidez angular de 15 pi radianes sobre segundo. Entonces, como lo vimos anteriormente, la rapidez angular se representa con la letra W y es igual a 15 pi radianes sobre segundo.
Posteriormente me preguntan, ¿cuál es el desplazamiento? Esa es la incógnita. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento angular se representa con la letra teta. ¿Cuál es el desplazamiento de la rueda en un minuto? Y ahora me están dando el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento en un minuto? Listo. Ya tengo identificados los datos. Ahora voy a ver qué fórmula tengo que utilizar. Entonces le voy a poner fórmula. La fórmula es que la rapidez angular es igual al desplazamiento angular entre el tiempo. Te recuerdo que esta fórmula tiene 3 presentaciones. Y se ocupa esta porque solo tengo el desplazamiento angular y el tiempo. Solo hay un desplazamiento angular y un tiempo. Por eso se ocupa esta fórmula. Y como lo hemos visto en videos anteriores, esta fórmula hay a quienes les gusta meterla en un triángulo. Así en este orden lo voy a poner. Teta arriba, del lado derecho el tiempo y del lado izquierdo la W. Y este triángulo me puede dar las fórmulas. Es decir, a mí me están pidiendo el desplazamiento angular. Entonces el desplazamiento angular es W por T. Para calcular el desplazamiento angular, multiplicamos W por T. Si quisiera saber el tiempo, es teta entre W. Pero, si mejor lo prefieres, de aquí despejas. Tiempo que divide pasa a multiplicar. Y entonces me queda W por T. De las dos maneras es exactamente lo mismo. Llegamos a esta fórmula. Lo siguiente es sustituir. Vamos a poner sustitución. Pero antes de sustituir en esta fórmula, tengo que corroborar que las unidades estén en el sistema internacional. Siempre tiene que ser así. La rapidez angular, sus unidades son en radianes sobre segundo. Sí. El tiempo, sus unidades son en minutos. No. El tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, esto es muy sencillo. Creo que todos sabemos que un minuto son 60 segundos. Y si no lo saben, o si no fuera tan sencillo, vamos a hacerlo de la manera en la que el número que sea o la conversión que sea te va a resultar. Entonces, para hacer la conversión, abajo tengo que poner las unidades que ya tengo. Es decir, los minutos. Y arriba, las unidades a las que quiero llegar, que son los segundos. Y sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, minutos en el numerador y minutos en el denominador se eliminan y multiplico. 1 por 60, 60. Entre 1, 60. ¿60 qué? Segundos. Ahora sí, ya tengo las unidades del sistema internacional. Voy a sustituir. W es 15 pi radianes sobre segundo. 15 pi radianes sobre segundo. Y esto se multiplica por el tiempo. Yo siempre les recomiendo poner paréntesis.
es mucho mejor para evitar errores. Y el tiempo es de 60 segundos. Además, en este canal siempre hacemos el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Trabajar con las unidades. Por lo tanto, segundos en el numerador y segundos en el denominador se cancelan, nos van a quedar radianes. 15 por 60, bueno, si no ocupas calculadora no hay ningún problema. Multiplicas 6 por 15. 6 por 15 es 90. Y al final agregas este 0. También está multiplicado por pi y recorremos los radianes. Entonces la respuesta es 900 pi radianes. Ese es el desplazamiento en ángulo. Se está midiendo en ángulos. Entonces, vamos a hacer ahora el análisis. Bueno, aquí está mi rueda de tren, por acá está el tren, acá está sacando humo, pero eso no me interesa. Lo que sí sabemos, a través de la teoría, si no conoces nada de teoría, te recomiendo primero vayas al video donde explico la teoría, porque va a ser mucho más sencillo que me entiendas el análisis. Vimos que una vuelta completa son 2pi radianes. ¿Ok? Eso es para medir ángulos. Voy a poner mi rueda de tren y le voy a trazar un plano cartesiano. Toda la vuelta es 2pi radianes. ¿Qué puedo hacer? Voy a dividir el desplazamiento angular entre 2pi radianes y me va a dar el número de revoluciones, es decir, el número de vueltas. ¿Ok? 900 pi radianes entre 2pi radianes. Para empezar, los radianes y pi se eliminan. 900 entre 2 son 450. Vamos a poner que la rueda va a dar 450 revoluciones. Esta rueda de tren da 450 revoluciones en 60 segundos o en un minuto. ¿Eso qué te suena? Cuando vas manejando tu auto, en el tablero hay una parte donde dice revoluciones por minuto, RPM. Una revolución es una vuelta. Yo puedo calcular el perímetro de esta circunferencia y lo multiplico por las revoluciones y sé cuánto se desplazó el tren. Para eso me puede servir. Pero no lo voy a hacer. Con que se haga la comprensión y el razonamiento es suficiente. Entonces, la rueda da 450 revoluciones en un minuto. Por eso le puse sobre M. Ejercicio número 2. ¿Qué tiempo? Ahí empezamos con la incógnita. Recuerda seguir el orden y primero identificar los datos. Entonces, aquí le voy a poner datos. Y comienzan diciéndome, ¿qué tiempo? Esa es de incógnita. El tiempo. ¿Qué tiempo le tomará a un volante industrial desplazarse 8 pi radianes? Ahora me están dando el desplazamiento angular.
que se representa con la letra teta. Es igual a 8 pi radianes. Coma, si su rapidez angular es de 1.5 pi radianes sobre segundo. La rapidez angular se representa con la W y es igual a 1.5 pi radianes sobre segundo. ¿Cómo puedo identificar el tema? Es decir, ¿cómo sé que se trata de movimiento circular uniforme? Bueno, en primera porque está hablando de algo circular, un volante industrial. Y en segunda porque solo me dan una rapidez angular. Si esta rapidez angular cambiara, estaríamos hablando de movimiento circular uniformemente acelerado. Pero si solo me dan una rapidez angular, se supone o se deduce que esta rapidez angular es constante. Y esa es la característica de este tema, que la rapidez angular es constante. Entonces, ahora vamos a ver qué fórmula se usa. Fórmula. Que es, si ya viste el video de la teoría, por automático sabes que la rapidez angular es igual a la razón del desplazamiento angular y el tiempo. Si así lo prefieres, utiliza el triangulito. Arriba pones θ, del lado derecho tiempo y del lado izquierdo W. Igual, solo que lo pones en un triángulo. Entonces, para saber el tiempo, tapo tiempo y es igual a θ entre W. Tiempo es θ entre W. Pero la otra forma es despejar el tiempo. Y es un simple despeje de kindergarten. Tiempo que divide pasa a multiplicar. Para despejar tiempo, W que multiplica pasa a dividir. Y llegas exactamente a lo mismo, solo es cuestión de gustos. Una vez que conozco la fórmula, voy a hacer la sustitución. Antes de ocupar esta fórmula, voy a verificar que, sí, efectivamente, que las unidades sean del sistema internacional. Desplazamiento angular. ¿Sus unidades son radianes? Es correcto. La rapidez angular. ¿Sus unidades son radianes sobre segundo? También es correcto. Ahora puedo pasar a sustituir. θ es 8 pi radianes sobre W es 1.5 pi radianes sobre segundo. Entonces, dividimos 8 entre 1.5 es 5.33. Radianes en el numerador y en el denominador se cancelan y vamos a hacer el análisis dimensional. Sería muy fácil que yo ponga segundos aquí y acabé. Créanme que el tiempo está en segundos. Confíen en mí. Pero no es lo correcto. En el numerador tenemos radianes y en el denominador
radianes sobre segundo. Para que esto sea una división de fracciones, le pongo un 1 en el denominador. Es para verlo como una fracción nada más. Ley del sándwich, extremos por extremos, radian por segundo, entre medios por medios, 1 por radian. Todo lo que se multiplica por 1 no se altera. 1 por radian, radian. Radian en el numerador y en el denominador se cancela y efectivamente obtenemos los segundos. Pero aquí viene la parte interesante. Fíjate que las fórmulas únicamente son un apoyo de la teoría. Realmente lo que importa es entender la teoría. Aquí le vamos a poner análisis. Tengo un volante industrial. Aquí está mi volante industrial. No soy bueno dibujando, por eso decidí estudiar ingeniería. Desde el momento en que no me salían ni calcados los dibujos. Entonces, este volante industrial angularmente se va a desplazar 8 pi radianes. El desplazamiento es de 8 pi radianes. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que una vuelta completa es 2 pi. Vamos a dividir entre 2 pi para saber cuántas vueltas va a dar. Pi en el numerador y en el denominador se eliminan. 8 entre 2 es 4. Entonces, el recorrido o el desplazamiento va a ser de 4 revoluciones. Esta cosa va a dar 4 vueltas. 4 vueltas. La rapidez angular es de 1.5 pi radianes sobre segundo. Vamos a dividirlo entre 2 pi. .5 entre 2 es 0.75. Aclaro que no es la única forma de hacerlo. Hay más. Eso quiere decir que cada segundo, haciendo el análisis dimensional, esto me da 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo es la frecuencia, 0.75. 1 sobre segundo son los hertz. Y entonces ya sabemos que el hertz es el recorrido por un segundo. Casi da una vuelta, ¿sí te das cuenta? En un segundo da 0.75 parte de la vuelta. Es decir, da 3/4 partes de vuelta. Si aquí empieza, en un segundo, recorre esta parte. Ok, ya entendimos. 0.75, o si lo quieres ver como 3/4, está bien. 0.75 en un segundo. Esta parte de revolución, vamos a ponerle sus unidades. Porque vas a decir 0.75, ¿qué? ¿De qué me hablas? 0.75 revoluciones en un segundo. Va. Es una simple regla de 3. Va a dar 4 revoluciones. Dime el tiempo en que va a ser esas 4 revoluciones. Es una simple regla de 3. Pero digo, esta parte, si quieres, omítela. Yo la agrego como una reflexión de que no es necesario aprender las fórmulas, pero razonar sí es necesario. Bueno, esta regla de 3 se te va de tarea, hazla
y te va a dar, por supuesto, los 5.33 segundos. Nada más es multiplicar 1 por 4 entre 0.75. Y finalmente vamos por el ejercicio 3. Dice, un disco de 7 centímetros de diámetro. Aquí me están dando un dato importante. Vamos a identificar los datos. Tengo el diámetro. Bueno, voy a ocupar otro color para no abusar del color más llamativo. El diámetro es de 7 centímetros. Tenemos un disco. Lleva una rapidez angular constante. Ahí ya me están diciendo que se trata de movimiento circular uniforme. De 20 radianes sobre segundo. Me dieron la rapidez angular de 20 radianes sobre segundo. Calcula la velocidad tangencial del disco. Me piden velocidad tangencial del disco. El paso número 2 es encontrar la fórmula. Para calcular la velocidad tangencial, la fórmula es Vt igual al radio de la circunferencia por la rapidez angular. No tengo el radio, pero sí conozco el diámetro. Entonces tendría que agregar otra fórmula para saber el radio, que sería el diámetro entre 2. Y listo. Ya conozco la rapidez angular. Ya tengo mis fórmulas, entonces voy a sustituir. Primero tengo que encontrar el radio. Bien podría sustituir en lugar de R, D sobre 2. Es lo mismo, yo lo voy a hacer por separado. Voy a encontrar el radio. Pero antes de sustituir, se nos olvida algo. ¿Sí? Verificar que tenemos unidades del sistema internacional. Centímetros está bien para tener alguna longitud. No, tiene que ser en metros. Entonces, 7 centímetros es 0.07 metros. Si no me crees, vamos a hacerlo. Recuerda que para cualquier conversión voy a poner abajo las unidades que ya tengo y arriba a las que quiero llegar. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces centímetros en el numerador y centímetros en el denominador se elimina. 1 por 7 es 7 metros entre 100. Los ceros son los lugares que voy a recorrer el punto hacia la izquierda. O sea, 2. 1, 2. Y siempre tengo que agregar antes un 0. No es correcto dejarlo así. Esto está mal escrito. Se pone un 0 antes del punto. Y dijimos que el número de ceros que tenga es los lugares que recorro el punto decimal. 2 lugares. Voy a quitar esto. Ya tengo la conversión. Ahora voy a pasar a sustituir el diámetro, es decir, 0.07 metros entre 2. El radio es igual a 0.035 metros. 0.07 entre 2, 0.035 metros. Ya tenemos el radio. Ahora calculo la velocidad tangencial. Es multiplicar el radio, 0.035 metros,
por la rapidez angular, 20 radianes sobre segundo. La velocidad tangencial es igual, olvidémonos de los ceros, 35 por 2, 70. Le debo un 0 del 20 y tenemos aquí 1, 2, 3 lugares del punto decimal, que tengo que verlos reflejados aquí. 1, 2 y 3. Aquí va el punto, pero dijimos que siempre antes del punto va un 0. Bueno, la velocidad tangencial es 0.7. Estos dos ceros no tiene sentido ponerlos. Aquí los radianes no se ponen. Entonces en el numerador quedan metros y en el denominador quedan segundos. La velocidad tangencial es de 0.7 metros sobre segundo. Vamos a hacer el análisis. Entonces aquí lo que tengo es un disco. Vamos a poner que esta parte será nuestro análisis. Ya terminé de resolver. Tengo un disco. La velocidad tangencial es esta. Eso me está diciendo que el disco por cada segundo recorre 0.7 metros. En un segundo recorre 0.7 metros. Conocemos bien el radio. El radio que es 0.035 metros. Como conozco el radio, puedo calcular el perímetro de esta circunferencia. El perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por radio. 2pi por 0.035. Al multiplicar esto, me da que el perímetro es de 0.21 metros. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Qué onda? Bueno, esto me dice que toda la circunferencia es de 0.21 metros. Vamos a ver que si divido la velocidad tangencial entre 0.21 metros, esto me va a dar la frecuencia. Me va a dar 3.1. 0.7 entre 0.21, 3.1. Y entonces, metros sobre segundo entre metros, aquí al metro le pongo un 1 para que sea fracción. Y voy a encasillar mi análisis para que no se revuelva con el problema. Extremos por extremos, 1 por metro, metro. Entre medios por medios, metro por segundo es metro por segundo. Metro en el numerador y en el denominador se eliminan y me quedaría 1 sobre segundo. 1 sobre segundo son los hertz. Con la frecuencia yo sé que en un segundo da 3.1 vueltas. Ya sé que en un segundo da 3 revoluciones, 3.1 revoluciones. Y puedo calcular en cuánto tiempo da 7000 revoluciones. En cuánto tiempo se lee la información del disco, tal vez, ¿no? Ya con la frecuencia puedo obtener otros datos de análisis. Porque, bueno, ya sé que es la velocidad tangencial, pero como lo vimos en el ejercicio anterior, la frecuencia también la puedo saber con la rapidez angular. ¿Por qué? Pues bueno, dijimos que
la rapidez angular la divido entre 2pi, porque 2pi es una revolución. Entonces, 20 entre 2pi me da 3.1 o 3.18. ¿Qué? Pues 1 sobre segundo, porque este es 2pi radianes. Radianes y radianes se van. Entonces, llegamos a lo mismo. 20 entre 2pi, 3.18. O 3.1. Ya eso depende de cuántas decimales maneje. Porque aquí dividimos unidades radianes. La medición de los ángulos en radianes. Aquí lo hicimos con metros. La velocidad tangencial es esta, el recorrido. Y la rapidez angular es el desplazamiento en ángulos. Finalmente se llega a lo mismo, ya sé que en un segundo recorre o da 3.1 revoluciones. Y bueno, espero sobre todo que se haya comprendido qué aplicaciones le podríamos dar. El aprenderte de solo las fórmulas para pasar el examen, pues funciona como parte de cumplir con un requisito. Pero te puedo asegurar que si lo entiendes, se te va a hacer mucho más interesante. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.